Imagina que un día tocan a la puerta de tu casa, no es ningún familiar, ni un amigo, ni un vecino, sino es el gobierno y viene por tus hijos. Te dicen que es por su bien, que necesitan educación y que eso es lo mejor para su futuro, pero nunca los vuelves a ver. Esto no es una película de terror, aunque pudiera parecer, tampoco de ficción, es historia y de eso se trata Sugarcane. Este documental de National Geographic expone una historia bastante oscura en Canadá, una historia que muchos quisieran no hubiera sucedido y ahora quieren olvidar. Es sobre las escuelas residenciales en Canadá donde mandaron miles y miles de niños indígenas que fueron separados de su familia por la fuerza, luego obligados a abandonar su lengua, su cultura, su tradición, toda su identidad. A día de hoy pues no es nada más una historia del pasado, porque pues las secuelas, las heridas siguen presentes en la comunidad indígena de Canadá, las víctimas que sobrevivieron y de sus descendientes. Eso la verdad es algo que hace muy bien ese documental. Nos muestra esa historia que aunque parezca lejana, en realidad sucedió en el siglo XX, hace apenas unos años. Estos niños que fueron forzados a dejar su familia, sus lugares de origen, sus tradiciones, sus costumbres, para ser sometidos a abusos, hambre, trabajos forzados. Muchos de esos niños murieron en esas escuelas y probablemente fueron enterrados en tumbas sin nombre. Y aunque esto pudiera parecer extremo, lo peor fue el silencio que vino después de todas esas atrocidades, porque durante muchos años fue minimizado, ignorado y mucho peor fue justificar, diciendo que pues era otra época, que también era posuyente. No sabíamos, sin embargo, los que sí sabían y siempre supieron fueron las víctimas. Precisamente lo que da este documental, una voz a las víctimas. Porque si algo hace bien este documental no es solo contar una historia, sino que la forma en que te va contando esa historia a mí me pareció bastante muy emocional, más que nada por esos testimonios de las personas sobrevivientes. Miren lo que dice esta señora. Muchos otros testimonios que le robaron su infancia. Por ejemplo, hay una parte donde dice que a partir de que llegaban a la escuela les asignaban un número y a partir de ahí no tenían nombre, eran un niño. A pesar de que en su momento los abusadores fueron denunciados, las autoridades nunca hicieron mucho caso, prefirieron olvidarlo. Creo que ese es el problema con la historia, que luego se olvida. Realmente ese es un problema histórico, no es solo lo que pasó, sino en realidad elegimos recordar otras cosas. Esa es la premisa de este documental, recordar y dar voz a las víctimas. Al final de cuentas, a la fecha, Canadá reconoció todos los abusos y todo lo que sucedió y sí, o sea, lo siento, no sé qué, por aquí, por allá. Sí hay, digamos, ese esfuerzo o hasta donde se cuenta, hasta donde se sabe, ese intento de reconciliación entre Canadá y las comunidades afectadas. Pero pues sabemos que las disculpas no reparan un daño grave como este, porque en ese caso las comunidades indígenas afectadas siguen sufriendo las consecuencias de esos actos llevados muchos años antes. Siguen enfrentando abusos, discriminación. Vaya, una historia que no es muy ajena, la verdad. Me agradó mucho ese documental porque no es nada más algo para entretener, sino que también te deja reflexionar, te hace pensar. En mi caso, así sucede, te deja esas preguntas. Si ya conocías un poco esa historia, con ese documental profundiza un poco más y hace conocerlo. Y si ya la conoces, pues te da un poquito más de información. Sea como sea, te deja con un sentimiento de opresión bastante fuerte. La verdad, ver esos testimonios de estas personas, sinceramente sí es bastante fuerte. Una historia que no es nada más exclusiva allá en Canadá, es una historia que desafortunadamente se repite en muchos lados. Entonces, pues nos invita a la reflexión. ¿Qué hacemos? Solo lo vemos, nos entretenemos un rato o reflexionamos sobre que esto no es algo que sucede solo en un lugar lejos de nosotros. Y como dato adicional, es uno de los nominados al premio Oscar a Mejor Documental de este año. Está disponible en Disney Plus. Nada más. Véanlo.